Ya estamos de vuelta y por fin estamos aquí en la tesitura de Tesiture con Teresa Rodríguez de la Vega. ¿Cómo estás, Teri? Hola, Carola, a toda la audiencia. ¿Qué nos traes hoy? Como no nos vimos la semana pasada porque andabas malita, había como intentado pensar en este corte del primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum, cuáles son, viendo para adelante, algunos de los desafíos que podemos identificar y que son desafíos en los que se juegan cosas importantes o de la consolidación de este como ritmo batiente que trae este segundo piso de la Cuarta Transformación, pero que también pueden ser puntos de inflexión hacia procesos como de crisis o de procesos que se vayan complicando, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso te quería platicar, como unas cosas que identifico en varios rubros, ¿no? Hay como que factores internos, factores externos. Entonces, como para empezar, te quisiera como platicar tres cosas que veo y que además han estado en el debate de la semana otra vez puestas a discusión por otras cosas que ya no están directamente implicadas al corte del primer año de Claudia Sheinbaum. Una tiene que ver con los pasivos internos de Morena y del bloque gobernante, pasivos que se han estado, que se han convertido cada vez más en piezas incómodas de la Cuarta Transformación y ante los cuales la presidenta ha tenido como una muy hábil estrategia de toma de distancia paulatina, ¿no? Sin ninguna ruptura, sin ningún señalamiento explícito, ha venido tomando paulatinamente distancia. Yo creo en una especie de control de daños preventivo, en términos de que cuando esas figuras o se descompongan ellas en su actuación política, en su conducta política, o bien si salen escándalos que ya no son sostenibles bajo la lógica de que se presenten pruebas, una estrategia preventiva de decir, cuando llegue ese momento, la presidenta va a estar suficientemente distanciada, sin necesidad necesariamente de que haya un quiebre que pudiera repercutir en rupturas internas del movimiento. Creo que lo que vimos en el Zócalo, muy sintomático de este corral, ¿no? de esta valla que separaba a la presidenta de muy importantes figuras, sobre todo acá hay que pensarlo de Adán Augusto, pues proyecta esta imagen de distanciamiento progresivo y un distanciamiento que sin grandes aspaventos también se reflejó en el discurso en el Zócalo, ¿no? Es decir, cuando habla del no al depotismo, es una tejer distancia con Ricardo Monreal, cuando habla de que los recursos del pueblo son sagrados, pues y que no habrá impunidad ante casos de corrupción, pues está tomando distancia de Adán Augusto, como en últimas fechas, en estos últimos días, ha venido haciéndolo respecto a Fernández Noroña, ¿no? Es decir, desaguisado del vuelo privado, del taxi aéreo, y la presidenta sin ningún aspaviento, sin ninguna ruptura, diciendo, la gente juzga, la gente sabe, ¿no? Yo no tengo nada que decir al respecto. Creo que esas son tomas de distancia preventivas, sin dar lo que la oposición quiere ver y se relamen los bigotes para ver una ruptura, una fractura interna importante en el bloque gobernante. La presidenta está tejiendo distancia, y creo que es una muy hábil estrategia de cara a lo que fueron las corcholatas, y nosotros vemos la posición de la presidencia de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a sus contendientes, pues con casi todos, la excepción muy interesante de Marcelo Ebrard, con todos los demás ha estado tejiendo esta distancia creciente, que en el momento en que o estos perfiles se descompongan, como puede, por ejemplo, pasar con Ricardo Monreal, que se indiscipline respecto, por ejemplo, al no depotismo, ¿no? Y que empiece a jugar chueco en la Cámara de Diputados, o un Fernández Noroña que es muy imprudente declarativamente,
grave, ¿no? Bueno, ante eso, la presidenta, creo, ya va a tener tomada bastante distancia como para que esos problemas no la toquen, no salga embarrada, digamos. Y con Adán Augusto, que es el tema más preocupante, porque estamos ante casos clásicos de corrupción, ¿no? O sea, es decir, es un caso el de Adán Augusto que siembra o tiende un manto de duda respecto a qué tanto es cierto el cambio de ética del gobernar, ¿no? Porque tiene todo lo que tendría que tener, ¿no? Un García Lunazo, ¿no? Su secretario de Seguridad cuando fue Tabasco, gobernador de Tabasco, enriquecimiento ilícito o absolutamente inexplicable, ¿no? En términos de cómo tú puedes, siendo secretario de Gobernación, facturar esa cantidad de millones por la vía privada de tu actuación como notario, además, ¿no? En esa oscuridad de las notarías. Entonces tiene todos los requisitos para ser pues un pasivo cada vez más incómodo, ¿no? Del que, reitero, sin ninguna ruptura, Claudia Sheinbaum ha estado distanciándose. Entonces creo que el primer elemento, Caro, es ¿no? Es decir, este primer año la presidenta cierra con muy, muy, muy buenos números. Si nosotros vemos, por ejemplo, la encuesta esta que sacó Encol en el cierre de su primer año, en donde se ratifica que Claudia Sheinbaum tiene incluso mayor aprobación que la que tuvo López Obrador después de su primer año de mandato, pero no solo, ¿no? Sino también ratifica que parece su popularidad crecer en la misma proporción en que caen a los más bajos sótanos la popularidad de los más importantes personajes de la derecha, de la oposición, y también crece con el descrédito de algunos de estos pasivos, ¿no? El descrédito de Ricardo Monreal, el descrédito de Adán Augusto y un empate técnico muy interesante también en la percepción que las personas tienen de Andrés Manuel López Beltrán. Es decir, la construcción de legitimidad de Claudia Sheinbaum no está acompañada por una construcción de legitimidad de muy importantes figuras visibles del partido gobernante, y esto de cara a los próximos procesos electorales creo que es uno de los desafíos más importantes, porque el proceso electoral del 2027 puede generar mecanismos de descomposición interna por el golpeteo, las prebendas, el cobro de favores, cuántas diputaciones o escaños o candidaturas van a querer cobrar los sindicatos que le llenan el Zócalo o el CENTE, ¿no? Que le afilia directamente a no sé cuántos millones de profesores, ¿no? Todo ese tipo de cosas van a ser procesos que más se acerca el 27, más pueden convertirse en riesgo de patrones de descomposición interna, ¿no? Y más se acerca el 30, peor, Carolina, porque respecto al 30 tenemos ahora sí abierto, y creo que es algo que Claudia ya seguramente está pensando, tenemos abierta con mucha incertidumbre algo que no teníamos con incertidumbre con Andrés Manuel, que tiene que ver con el relevo de liderazgos. El relevo de liderazgos de Andrés Manuel a Claudia era tan orgánico, pero tan profundamente orgánico en términos de un movimiento que incluso se está deshaciendo de su pasado político, de su sello expriista, ¿no? O de esa vieja guardia de la izquierda que venía desde el PRD, y una Claudia Sheinbaum que emerge políticamente en el obradorismo, ¿no? Y entonces es una expresión de liderazgo muy orgánica, muy natural, y además muy bien construido como proyecto político, ¿no? El claudismo se fue consolidando como un liderazgo muy sólido, ¿no? De cara al 2024. Ahorita no tenemos eso. En el panorama no se vislumbra un relevo orgánico, un relevo natural. Y por eso te decía que Marcelo Ebrard es una figura interesante, porque Marcelo Ebrard es la única corcholata de la que Claudia Sheinbaum no está construyendo esta distancia así abismal, pero muy lenta, que casi ni se siente, ¿no? Y al contrario, ¿no? Le ha prestado como toda su expertise de viejo lobo de mar, por ejemplo, en temas importantes como la contención del factor Trump, la contención económica del factor Trump. El 2026, con la renegociación del TEMEC, creo que va a ser un momento muy interesante de ver cómo se va perfilando ese Marcelo Ebrard que ha sabido subirse al carro atropellante del claudismo, ¿no? Entonces, el primero es ese, o sea,
Este cierre de primer año creo que es lo que cierra el festejo de la victoria del 24, ¿no? Es decir, ha sido todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba, y ahorita se empiezan a abrir procesos internos que podrían significar desafíos importantes porque pueden empezar a haber mecanismos de descomposición interna que hemos visto en el caso boliviano, en el caso ecuatoriano, cuánto le pueden costar a las experiencias de gobiernos progresistas. Y entonces por eso creo que es una de las cosas que tenemos que tener en el radar desde ahorita. Primer punto. Segundo punto, desafío importante y que esta semana cobró relevancia por esta foto de Claudia Sheinbaum con el poder económico, ya no solo con esa alta burguesía nacional que se ha acuerpado en el plan económico de desarrollo de Claudia Sheinbaum, sino también a escala internacional, ¿no? Los capitales internacionales flanquean a la presidenta, lo cual es una imagen muy, muy potente, también de cara a Donald Trump, ¿no? Mucho más de cara a una oposición que pensaría que esos capitales ven con los mismos ojos de sospecha que ellos ven a la 4T. Entonces, me parece que es como una imagen muy potente, pero también es una imagen que nos dice o nos invita a pensar qué va a pasar cuando la vocación política de la Cuarta Transformación tope con la pared presupuestal. Porque la exigencia, felizmente, la exigencia de recursos públicos por la volcadura del Estado al bienestar social mediante programas sociales, pero también mientras el reforzamiento de la infraestructura del bienestar social, la salud, la educación, todo ese volcarse del Estado, pues cuesta mucho dinero, por supuesto que cuesta mucho dinero. Está mucho del recurso público comprometido a los programas sociales vueltos derecho constitucional y además a este cambio de hipótesis de volcar al Estado hacia el bienestar, ¿no? Y el punto es que si ahí se topa con recursos, ¿no? Se topa con una pared presupuestal, ¿qué va a pasar? Y entonces, pues ahí hay varias cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya no baste la disciplina fiscal, de la cual se han obtenido muchísimos recursos? ¿Qué va a pasar cuando ya no baste la austeridad como un mecanismo, no solo un valor político importante, que muy importantes figuras de Morena violan constantemente, pero bueno, cuando la austeridad republicana ya no sea suficiente para reorganizar, redistribuir recursos en la esfera pública de tal manera que se soporte gasto social importante, ¿no? Y sobre todo, ¿qué va a pasar cuando necesitemos reforma fiscal progresiva, ¿no? Cuando necesitemos tasar las grandes fortunas. Es decir, cuando Claudia Sheinbaum se vea en la necesidad de poner a discusión cosas que no ha puesto a discusión, y el no haberlas puesto a discusión es parte de lo que explica la foto del otro día. Ese consenso empresarial de las grandes o de grandes capitales respecto al plan de desarrollo. Y no solo, también qué va a pasar cuando, por ejemplo, en la concreción de los polos de desarrollo que están planteados en el Plan México, se tope con otro tipo de paredes. Por ejemplo, se tope con comunidades en territorios que tengan otra concepción de cómo debería ser el desarrollo nacional en sus regiones. ¿Qué va a pasar, no? Entonces ahí es cuando todas las cosas se articulan. ¿Qué va a pasar con comunidades que se quieran amparar respecto, por ejemplo, al impacto ambiental de algunos efectos de alguno de los polos de desarrollo propuestos? Ahí qué va a pasar. Es decir, el modelo de la 4T tiene un avance muy arrasador, pero en ese avance muy arrasador se antoja posible que tope con pared en algunas cosas. En algunas cosas va a tocar con pared en su consenso o en su espíritu de cuerpo con el poder económico, y en otro sector va a topar con pared con la voluntad de abajo, de movimientos que van a decir ese desarrollo no nos fue consultado, y que ya pasó, por ejemplo, con algunos megaproyectos de la era de López Obrador, ¿no? Con los trenes, ¿no? El Tren Maya, el tren del Istmo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar?
vamos a empezar a ver las decisiones que se toman cuando se tope con esas paredes, y creo que también es una bisagra importante que va a cambiar el escenario de este avance atrozmente exitoso, ¿no? Así como tan arrasador. Y la última cosa que te quería como proponer que pensemos juntas es que también cobró relevancia esta semana por el reporte que da Omar García Harfuch del tema de la seguridad y de la reducción muy importante del homicidio doloso en el mes de septiembre respecto al mes de septiembre del año pasado, el tema de la seguridad, ¿no? Es decir, el tema de la seguridad creo que es uno de los más importantes desafíos de consolidación del proyecto de la 4T, porque hay que tener como mucho cuidado en que, por un lado, se sigan dando resultados efectistas, ¿no? Es decir, que la estrategia de seguridad reporte resultados en el corto plazo es muy importante, pues en el contexto de zozobra acumulada que tenemos por el tema de la violencia, de la larga noche de la violencia en México, ¿no? Entonces, por un lado, es importante que se siga avanzando en cosas efectistas, pero por otro lado, hay que tener mucho cuidado en que eso no se traduzca en una condición de militarización de la vida cotidiana que empiece a reproducir lo que pasó el otro día en Tamaulipas. Es decir, un convoy del ejército que por equivocación asesina a civiles desarmados, ¿no? Si eso vuelve a comenzar a ocurrir como un efecto colateral o como un efecto no deseado de la contención de la violencia y de la inseguridad y de la delincuencia organizada, pues habrá que cambiar de hipótesis, ¿no? Los resultados de seguridad no pueden fincarse, no puede ser que nos acostumbremos a que el día que festejamos el 32% de homicidios menos, también tengamos que lamentar e indignarnos por la muerte de civiles en manos de militares cumpliendo tareas de seguridad pública, ¿no? Eso debe dejar de pasar. Entonces se tiene que enfatizar no solo la ruta de largo plazo, de las causas que generan la inseguridad, sino también se tiene que enfatizar algo que parece que está sucediendo, que es seguridad no por la vía de la policía en las calles, sino seguridad por la vía de la inteligencia, por la vía de la investigación, de los recursos, de los dineros, seguir el trazo del dinero, cosas que parece que han estado en el caso del huachicol fiscal, en el caso, por ejemplo, de la barredora, surtiendo efectos en la identificación de perfiles de infiltrados del crimen organizado en el aparato público o incluso en el ejército. Y el otro gran riesgo es más como político, no tiene nada que ver, no nada más que ver con los resultados, que es que debemos tener mucho cuidado de que la seguridad no se vuelva plataforma política de la 4T, porque si la seguridad nos vuelve fin en sí mismo y lo que la 4T ofrece, y eso se antoja posible, por ejemplo, dada la centralidad cada vez más importante de la figura de Omar García Harfuch, el superpolicía, no solo como un policía eficaz que presenta buenos resultados y que como buen policía es discreto en su actuación, sino como figura, como un posible relevo de liderazgo, pues creo que ahí estaríamos ante un riesgo de desvirtuación del contenido político de la 4T. Porque cuando la seguridad se vuelve en un fin en sí mismo, pues las derivas siempre son autoritarias y siempre inclinan la balanza a la derecha, ¿no? El extremo que tenemos, por supuesto, es Bukele en Ecuador. Sí. El gobierno de Bukele es la seguridad vuelta a plataforma política, ¿no? Medio y fin, ¿no? La seguridad como fin, la seguridad como medio. No importa todo lo demás puede quedar supeditado a que la gente se perciba segura. Por eso es muy importante, me parece, que la presidenta sea muy consciente en que el efectismo no va a generar una percepción de seguridad inmediata. Es decir, la gente no cada vez que el homicidio doloso se reduzca en un 32%, la gente se va a sentir 32% más segura. Eso no va a pasar. Y no va a pasar no solo por, como lo dijo muy bien el otro día en la mañanera la presidenta, hay otros delitos que están creciendo y entonces la percepción queda, en el mejor de los casos, tablas, ¿no? Por ejemplo, el delito de la extorsión, que además es un delito que genera muchísimo
muchísimo desánimo social y muchísima zozobra, porque es un delito que es continuado, no es una cosa que se comete y se acabó, ¿no? Sino la extorsión es un delito que se mantiene, ¿no? Y entonces genera como círculos de percepción de inseguridad muy crecientes, ¿no? No solo por eso, sino también porque pues la percepción de seguridad no puede divorciarse de la percepción de justicia, ¿no? Es decir, el tema de la seguridad, no va a haber percepción de seguridad sin percepción de justicia. Y mientras tengamos, por ejemplo, la crisis de víctimas que tenemos, la crisis de desapariciones que tenemos, mientras la crisis de desapariciones no transparente el censo de personas desaparecidas, no se acerque a trabajar de manera mucho más puntual con las víctimas, pues la percepción de seguridad seguirá deteriorada, porque no puedes percibirte seguro si no te percibes en un sistema que imparte justicia, porque la impartición de justicia, como sabemos, tiene que ver con el castigo a los responsables, pero también con la garantía de la no repetición. En el castigo en el que se imparta la justicia, la gente también ve la posibilidad de que la conducta no se repita, ¿no? Entonces, no va a aumentar la percepción de la seguridad mientras solo estemos teniendo efectos en la contención de la delincuencia y de la violencia, y no impartimos justicia para ir resarciendo de poquito a poquito una memoria ya muy dolorosa, ya de décadas de un país sumido en la violencia en la que nos dejó Felipe Calderón. Entonces, recapitulo. Y eso ni siquiera puse el Temec, ni siquiera puse el tema Trump para no hablar tanto de ese señor que tantos corajes nos hace pasar, pero creo que internamente tenemos esos tres desafíos en la bisagra del primer año de Claudia Sheinbaum. Entonces, no puse el factor Trump, que es un factor que tal vez en otro momento podamos platicar, y tampoco puse el factor oposición, porque pues no preocupan, ¿no? Claro. Ricardo Salinas Pliego va a hacer su cumpleaños número 70 en la Arena México. Parece que sí se está reproduciendo fielmente, más allá de su voluntad de evadir impuestos por la vía de su liderazgo político, pero parece que sí se está poniendo mucho dinero en una construcción de fenómeno tipo Milei, y en este caso pues con el sello de calidad de las producciones Azteca, que promete que va a ser un espectáculo bastante patético. Pero tampoco hablo de la oposición, porque no me parece que sea un desafío. Seguirán poniendo mucho esfuerzo y mucho dinero en intentar golpetear, poniendo todo su aparato mediático, pero ahí sí creo que sí podemos hacer como esta metáfora de que si la 4T está en su segundo piso, pues parece que en este sexenio la oposición está como en su segundo sótano, ¿no? O sea, que la 4T trepa un piso y la oposición se refunde cada vez más profundo. Entonces no me parece que sea un desafío relevante. Y entonces, tres cosas internas. Recapitulo para que comencemos a platicar. Sus pasivos internos y los procesos de descomposición interna que puedan empezar, más se acerquen los procesos electorales venideros a ser problemáticos. El problema de los límites propios de la reorientación del Estado implicados en el proyecto político de la 4T y, por último, el tema de la seguridad. Claro. Teresa, ¿y cómo podemos abordar estos temas? Ya nos has dicho, ¿no? Esta cuestión de la oposición, que parece que no representa ningún riesgo. Sin embargo, mediáticamente sí podemos encontrar en algunos de ellos también cierta insidia, ¿no? A lo mejor ni siquiera es que se lo planteen o que tengan esa posibilidad de planteárselos así firmemente, estos desafíos que tú nos has planteado aquí, pero sí de alguna manera abordarlos y sacar siempre raja sobre ellos, ¿no? De una manera insidiosa. Y de pronto hay una buena parte de quienes se dicen de izquierda que piensan que pues mejor esto, como no moverlo, no nombrarlo, no cuestionárnoslo, porque entonces famoso como hacerle juego a un rompimiento o desacreditar o vulnerar no solamente a la propia figura de la presidenta, sino en general a la Cuarta Transformación. ¿Cómo podemos lograrlo? Y no solo eso, más bien, ¿por qué es necesario precisamente ponerlo sobre la mesa, debatirlo? Por ejemplo, ¿no? Iniciaste también con esta cuestión sobre estas figuras y de la austeridad y de estos principios que de pronto creo que la presidenta, esto de Adán Augusto, pues sobre todo, ¿no? También que se ve expuesta cada mañana también a que se le pregunte sobre estos personajes.
Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera saber que se trata de un debate sano, ¿no? Yo creo que necesario también para seguir sosteniendo este movimiento de izquierda y la transformación en nuestro país. ¿Cómo podemos lograrlo? Fíjate que yo creo que es importante que desde la 4T y desde el obradorismo como estado de ánimo político generalizado en el país, se deje de pensar que el interlocutor es la derecha y la oposición. Es decir, cuando se pone en el centro del debate estas figuras problemáticas del propio Morena, o situaciones muy problemáticas como el hecho de que generalmente cuando hablamos del chapulineo estamos hablando de personas que se salen del barco hundiéndose de sus institutos políticos y saltan a Morena. Esa es la idea del chapulín, ¿no? Así como este chapulín que se salva él mientras el barco de su partido, dígase PRD, PRI, PAN, se va hundiendo, ¿no? Pero lo que no hemos estado viendo, por ejemplo, es cuando Morena le presta su sello político a cacicazgos locales, ¿no? Entonces, lo tenemos en muchísimos estados de la República, ¿no? Entonces, ante todas esas situaciones donde Morena se ve interpelado éticamente en términos de la consistencia o de la congruencia de su propuesta política respecto a la actuación o de algunos gobiernos estatales, digamos Puebla, por ejemplo, ¿no? O Oaxaca comprándole, pidiendo armas de origen de Israel, ¿no? Bueno, cuando todas estas cosas pasan o tenemos estos perfiles que generan problemas y que se convierten en una piedra en el zapato cotidiano en la mañanera, hablar de estos temas parece que desde el obradorismo, cierto obradorismo o desde la presidenta, son temas con los que se le contesta a la derecha, ¿no? Es decir, y entonces le contesta con el desánimo de hipócritas que están golpeteando. Creo que si fuéramos capaces de ver que en realidad esto es un proceso de discusión interno al movimiento, y se empieza a hacer más caso a las voces que o desde el propio obradorismo están señalando estas prácticas, en lo local, por ejemplo, desde la base obradorista están también cuestionando las prácticas onerosas, frívolas, suntuosas, ¿no? Si se le empieza a prestar más escucha a las voces que desde la izquierda están haciendo planteamientos críticos, es decir, el problema es pensar que estas situaciones que ponen en discusión la congruencia del proyecto político de Morena y de la 4T, siempre hay que contestárselas a la oposición y a la derecha. No son interlocutores, son poquitos. Lo único que tienen, que no es poca cosa, es mucho dinero. Pero no tienen legitimidad, no tienen capacidad de permear en la opinión pública. Veamos, por ejemplo, venía ahorita escuchando a Héctor Alejandro Quintanar en su columna, sin embargo, recapitulando como la actuación del aparato mediático propagandístico de la derecha contra la familia de López Obrador, ¿no? Uh-huh. Bueno, ni siquiera sus gestas más importantes, como el escándalo de Beatriz, que se iba a vivir, la mentira, el bulo de que se iba a vivir España, no permean, no tienen capacidad, porque pues la 4T les ha ganado la narrativa y se las ha ganado desde la mañanera, en este esfuerzo cotidiano, día con día, de ponerse en ese escrutinio público, a ras de piso con la prensa, ¿no? Y a través de la prensa y de las redes sociales, pues con la gente, ¿no? Entonces, esa batalla la tienen ganada. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de Adán Augusto o cuando se habla de Monreal o de la austeridad, o cuando se habla de lo problemático que son algunos gobernadores o gobernadoras, la represión a la prensa en algunos estados de la República, pensemos en Campeche, pensemos en Puebla, cuando se habla de eso, ¿por qué piensan estar hablando con los enemigos, cuando podrían perfectamente asumirlo como un proceso interno de crítica, de autocrítica, y entonces deberían como tener un poquito menos de defensa al golpeteo, ver que esos están en la lona, están derrotados, prestarles menos escucha, saber que lo único que tienen es mucho dinero, y más bien empezar a procesar estas cosas
como un proceso de mejora interno del propio movimiento, ¿no? Prestándole escucha a las bases que también lo están diciendo y prestándole escucha también sin tanta sospecha y sin tanta actitud a la defensiva a las voces críticas que les llegan desde la izquierda. Claro. Teresa, sé que no lo mencionaste, pero no quiero dejar de preguntarte sobre esto. Justo nos encontramos en la marcha de Palestina estos días y a mí una de las demandas que creo que no había sentido, no sé si tenga una percepción correcta, pero que no había sentido tan poderosa por parte también de... No quiero solo ceñirlo como a la juventud, pero sí creo que a una generación cada vez también más enterada y más demandante contra el genocidio. No lo había sentido yo en otras marchas, en otras manifestaciones pro-Palestina como en estas últimas recientes. Supongo yo que por esto que también ha sido criticado a la mandataria, en esta referencia a la delegación mexicana de la Global Summit Flotilla, la exigencia también de al menos sanciones o rompimiento de relaciones con Israel. Pero, ¿cómo lees tú? Digo, ahora se ha anunciado este mal llamado acuerdo de paz, está todo esto también en mucha tensión en lo que se derive, pero ¿crees que este aspecto sobre la relación con Israel también sea un factor que eventualmente pueda, no sé si debilitar, pero sí que una parte importante de las personas que se asumen de izquierda, lo hemos platicado varias veces, ¿no? Pero al no sentirse identificados con una respuesta humanista por parte de ni la Cancillería ni propiamente la presidenta, que también sea una cuestión que pueda debilitarse y más por lo que viene también seguramente después, no ha terminado esta ocupación ilegal. Fíjate que ahí yo tengo como cuentas muy tristes de este primer año de la 4T, porque yo sí creo que siempre hay, y eso está como súper estudiado y teorizado, siempre hay una dinámica desmovilizadora cuando un proyecto tan cargado a la izquierda de bien estado, ¿no? Es decir, imagínate la efervescencia política del obradorismo como movimiento ascendente, como movimiento opositor, antagonista ascendente al proyecto gobernante. Cuando triunfa y de bien estado, por supuesto que hay un proceso desmovilizatorio, ¿no? La agitación es en tiempos de que hay que ganar. Cuando se gana, hay un proceso de desmovilización. Eso siempre ocurre, no es sello especial de la 4T. Ha ocurrido en todas las experiencias de gobiernos progresistas en América Latina. Pero lo que sí es un sello, y a mí me parece un sello bastante doloroso, es que este proceso ha implicado el abandono por parte del pulmón político de la izquierda, que es el obradorismo, de algunas causas importantes. A mí me duele mucho que el obradorismo abandonara Ayotzinapa. Cuando era la misma marea de gente que salíamos a marchar contra el desafuero, fue la marea de gente que salimos 8 años después a marchar por los chavos de Ayotzi, ¿no? Entonces, el obradorismo abandonó a Ayotzinapa. El obradorismo abandonó también a la lucha contra el genocidio en Palestina. Y esto otra vez, creo, por lo que decíamos ahorita, es decir, como que su interlocución sigue siendo la derecha. Y entonces, si oyen a romper relaciones con Israel, piensan que se los está diciendo la derecha. Y de veras lo piensan, o sea, está la crítica, ¿no? Está una campaña para desacreditar a Claudia Sheinbaum con el tema Palestina. Y es una campaña orquestada al mismo tiempo que piden la intervención de Estados Unidos. Y yo digo, ¿dónde están viendo esa campaña? ¿Qué está diciendo la derecha por Palestina? Hagan el ejercicio. Yo el otro día lo hice, así como en el buscador de ex Twitter, en el perfil de Ricardo Anaya, busquen la palabra Palestina, busquen la palabra genocidio y después repliquen eso en los perfiles de la derecha. O sea, vayan uno por uno en las voces más importantes de las vocerías de la oposición a buscar si efectivamente la oposición le está pidiendo, está utilizando Palestina para golpeteo político. Hay como esta incapacidad de platicar siquiera
con las voces que escuchan desde la izquierda. Tienen si tenemos así a la 4T, tienen una orejota derecha muy grandota que les magnifica todo lo que dicen, todo este ruido que sale en el corporativismo mediático, etcétera, en los métodos corporativos, y tienen un oído muy chiquito a la izquierda, muy, muy chiquito, en el que o de plano te dicen, "Shh, cállate", ¿no? O no te oyen, o tienen tan agrandado que las voces que le llegan desde este lado las oyen por acá. Sí. Y se inventan disputas con la derecha que la derecha no está sosteniendo, y creo que Palestina es uno de esos casos. Entonces, yo en esta marcha última en la que nos encontramos, Caro, me pasaron dos cosas. Una, refrescante la presencia juvenil, sí. Refrescante la disciplina de la movilización a pesar de lo que acababa de pasar el 2 de octubre, ¿no? Es decir, fueron contingentes, sobre todo universitarios, bueno, un importante del movimiento urbano popular, estuvieron ahí el Francisco Villa Independiente, algunas otras organizaciones, pero fue un contingente nutridamente universitario, como tampoco ya estaba pasando. Sí. Eso se explica, por supuesto, también por lo que está pasando en la universidad ahorita, ¿no? Por el caso terrible del asesinato en CCH Sur. Entonces hay un momento de agitación política de por sí en la universidad, que por supuesto alimenta a la causa palestina. Pero me pareció refrescante esa presencia universitaria y esa disciplina de la movilización, que a pesar de la provocación, porque es una provocación esta presencia policíaca, muchísima. Veníamos de lo que había pasado el 2 de octubre, efectivamente hay que reconocerlo también, pero una presencia policíaca, y además de una policía que tenía un estado de ánimo del que me la hizo, me la paga, ¿no? Del ojo por ojo, ¿no? Unos granaderos que llegaron como muy confrontativos. Yo en algún momento me puse en medio, habían encapsulado a una chava, intentamos como que ahí la sacaran, y cuando la sacaron, un tipo de la policía estaba claramente queriendo golpear, sí. ¿no? En una actitud como del que me la hace, me la paga, ¿no? O no sé quién me la hizo, pero aquí alguien me la va a pagar, ¿no? Que es natural, en este mecanismo de provocación, pues se quedan los ánimos así encendidos, ¿no? Entonces, y la banda reaccionó súper bien. La banda desencapsuló a la chava, puso en contención a la chava, que estaba obviamente muy asustada, una chavita de 16 años rodeada por 40 granaderos, pero no pasó a mayores. Entonces, me pareció muy refrescante eso, la presencia universitaria, pero me pareció desoladora la comparativa del Zócalo lleno y esos no más de 8,000 habremos sido en la Marcha por Palestina, en una fecha tan emblemática como el 7 de octubre, en un momento de quiebre tan canijo como lo de la delegación. Ese día estaba regresando la delegación mexicana de la Global Sumud, flotilla, apenas estaba siendo liberada, ya se tenían testimonios de el trato que recibieron, ya estaba dando la vuelta al mundo la imagen potentísima de Greta Thunberg denunciando la intensificación del genocidio, horas previas a la firma de pacto, acuerdo de paz, que en realidad es una extorsión, podría ser calificada como una extorsión, de Donald Trump y Netanyahu al pueblo palestino. Entonces, híjole, me dolió. Y otra vez es lo mismo. ¿Por qué el obradorismo no abraza la causa palestina? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? Y a mí me duele, la verdad, me duele que sean pocas las voces y que siempre, incluso en aquellas voces en las que sí hay ese abrazo, siempre esté la mirada escéptica, como de si eso fuera funcionalizable. Esta crítica que les llega desde acá, la escuchan por acá, ¿no? Como si viniera del golpeteo de la oposición. Reitero, creo que hay un registro en el que es un fenómeno de desmovilización y de cuidado de lo que tenemos. Pero pues lo hemos platicado en otras ocasiones. El cuidado de lo que tenemos no es un fin en sí mismo, ¿no? Se supone que esto lo que tenemos es expresión de un proyecto político de mayor justicia, de sí a la vida, de no a la muerte implicada en el capital. Y pues habría que pues como mucho más generosamente hacer lo que las chavas, el 8M, desde la intensificación del genocidio se vistió de morado y de Palestina. Sí.
Y eso es una actitud, ¿sabes? O sea, es como una vocación, es la generosidad de los pueblos, de las causas plebeyas, ¿no? Que se saben volcar a ese asunto que les queda lejos, pero en términos de principios les queda muy cerca. Entonces sí necesitamos que el progresismo institucional deje de ser tan ombligocéntrico y sea un poquito más generoso con las causas, pues a las que él también apunta, ¿no? Claro. Teresa, pues muchísimas gracias como siempre, gracias por tu claridad, por tu análisis y por favor dinos dónde te podemos leer, ver, seguir. Piensos espontáneos en @tesiture en Twitter, y ver, los miércoles estoy en la mesa de periodistas en Astillero Informa, a las 2 de la tarde comienza la mesa. Los jueves ya casi ya merito regresa la Mesa Roja, estamos afinando así la última shineada para la segunda temporada, entonces muy próximamente ya les iremos avisando, pero falta muy poquito, cuenta regresiva para el reestreno de la segunda temporada de la Mesa Roja, y los viernes aquí en la Noticiera. Muchas gracias, Tere, de verdad te agradecemos mucho y te estaremos ahí siguiendo en cada uno de estos medios. Gracias. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes La Noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.